Estimados hermanos y hermanas, qué alegría me da el volvernos a encontrar a través de este medio y poder meditar en la palabra de Dios el día de hoy. En el contexto actual, notamos que estamos polarizados en dos cosas. Uno de ellos es la pandemia, que es a nivel mundial. Nos sigue afectando y continuamos luchando con un enemigo invisible sin saber cuándo va a terminar. Y segundo, en nuestro contexto peruano, lo que se suma es en el ámbito político, que tiene que ver con la segunda vuelta. Cuando uno ve las redes sociales, se ve que hay muchos creyentes defendiendo a un candidato o insultando al otro. Esto nos muestra en alguna manera que estamos perdiendo de vista sobre nuestro rol como iglesia. En el pasaje de hoy, Pedro nos da una buena lección a cada uno de nosotros. Nos habla sobre una conducta cristiana que no produzca ningún impacto en la sociedad. Es señal de que se ha dejado arrastrar por la corriente de aquellos que no organizan sus vidas de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Lo peor que nos puede suceder como seguidores de Jesús es que nuestro comportamiento no diga nada a nadie, que no ofrezca ninguna alternativa al mundo que nos rodea. Pedro quiere dejar impresa en nuestra mente la idea de que su tiempo es limitado y que debe aprovechar las horas y los días que le quedan para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las actitudes y acciones que deben ocupar su tiempo de hoy en adelante hasta que venga el Señor? Leamos en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nos preguntamos, ¿cuán cerca está el fin? En la iglesia primitiva los cristianos esperaban el regreso de Cristo durante sus vidas. Y hoy en día, ¿quién no calificaría como final del universo a los acontecimientos que estamos viviendo en nuestros días? Al decir Pedro, el fin de todas las cosas, nos trata de decir que lo importante es saber que no tenemos mucho tiempo para tomar las decisiones correctas y obedecer la voluntad divina en cuanto a la vida y servicio. La tendencia de solo sobrellevar las pruebas no es suficiente. Hemos de ser personas santas y útiles para Dios, aún en medio de las aflicciones. Por tanto, la venida de Jesucristo le motiva a Pedro a hacer 3 cosas y que nosotros también lo debemos hacer. En primer lugar, nos motiva a ser sobrios. El versículo 7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La primera responsabilidad de cada creyente es ser sobrios. Esto significa tener una mente estable y despejada. Lo opuesto es locura. Pedro alienta a los lectores a considerar la vida a la luz del fin que se acerca. Deben esperar paciente y fervientemente el regreso de Cristo. Aunque nadie sabe cuándo llegará el fin, los cristianos somos exhortados a demostrar una conducta ejemplar. Nuestras vidas deben estar marcadas por los siguientes rasgos. Hemos de ver las cosas como son realmente y tener propósitos definidos en la vida. No debemos distraernos en otras doctrinas o metas secundarias ni reaccionar impulsivamente, sino con control de nosotros mismos, ejerciendo buen juicio y sabiduría en los asuntos prácticos de la vida. Debemos planear nuestras metas y objetivos y tomar las decisiones a la luz de la venida de Cristo, que puede ser pronto. Ser sobrio es una condición indispensable para poder cumplir la segunda exhortación que nos dice Pedro, velad en oración. Tal vez Pedro recordaba que él no había podido mantenerse alerta y se durmió en Getsemaní mientras Jesús oraba. Hemos de estar despiertos y ser disciplinados en la práctica de la oración. El consejo de Pedro es que debemos andar con Dios, pensar correctamente y orar fielmente. Piense en las cosas con calma y manténgala. No se deje ganar por la ansiedad. El secreto de mantener el equilibrio y la calma es la oración. El orar es muchísimo más que pedir cosas. Es un tiempo cuando puedes revelar cada uno de tus miedos, preocupaciones y pensamientos a Dios, sabiendo que muchas veces Él es la única persona que puede ayudarte.
Él nos da la fuerza que necesitamos para seguir. Si seguimos el mandamiento de Pablo de orar sin cesar, tendremos mucho más control en nuestras vidas. En segundo lugar, Pedro nos motiva a cultivar el amor con el prójimo. Leamos 1 Pedro capítulo 4 versículos 8 y 9. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En la Biblia, esta es una característica primordial del pueblo de Dios. Amar al Señor es el primer mandamiento y al prójimo el segundo. Amar como Cristo es el nuevo mandamiento que Él mismo nos dio y es una prueba de que pertenecemos al Creador. El amor es más que un sentimiento, es una conducta que traspasa todas nuestras relaciones con otras personas. Por eso Pedro nos invita a amar con ferviente amor. Hagámoslo, aun cuando nos duela o no nos convenga. Pedro reconoce que fallamos y ofendemos, pero el amor cubrirá muchos pecados. Esta idea viene de Proverbios capítulo 10 versículos 12 que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El afecto que un cristiano tiene para los hermanos debe motivarlo a perdonar y a no revelar las faltas ajenas. Ningún testimonio es más pobre que cuando los creyentes se pelean entre sí, y tristemente pasa en casi cada una de las iglesias. Mahatma Gandhi dijo una vez: me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Son demasiado diferentes a su Cristo. Recuerda que Cristo se caracteriza por el perdón, y si queremos ser cristianos de verdad, tenemos que practicar más el perdón en nuestras vidas. Muchas veces existe algo en nuestra naturaleza pecaminosa que hace que el hombre publique las faltas de otros. Tener cierta información nos hace sentir importantes y las debilidades de otros hace que nos sintamos superiores. Tal vez sea porque la desobediencia de otros nos ayuda a justificar nuestros errores. Sin embargo, primero debemos pensar en la reputación del hermano, en el testimonio de la iglesia y en la gloria de Dios. El amor cristiano es la cima y corona de todas las demás virtudes. ¿Está usted dispuesto a perdonar una y otra vez? Es muy importante seguir las instrucciones de la Biblia para levantar al hermano caído. Otra manera de demostrar afecto para los creyentes es practicando la hospitalidad. Las epístolas del Nuevo Testamento indican que los primeros cristianos tenían que cambiar de residencia con frecuencia. En aquel entonces no existían pensiones ni hoteles adecuados para los viajeros. Proveer hospedaje llegó a ser una necesidad y una característica de los cristianos. Clemente de Roma escribe a los fieles de Corinto. Leemos estas palabras en la Didaché o en la Doctrina de los Apóstoles, en el capítulo 12, estas palabras. Todo el que llegare a vosotros en el nombre del Señor sea recibido. Luego, examinándole, le conoceréis, pues tenéis inteligencia, por su derecha y por su izquierda. Si el que llega es un caminante, ayudadle en cuanto podáis. Sin embargo, no permanecerá entre vosotros más que 2 días o, si hubiere necesidad, 3. Mas si quiere establecerse entre vosotros y tiene un oficio, que trabaje y así se alimente. Mas si no tiene oficio, proveed conforme a vuestra prudencia, de modo que no viva entre vosotros ningún cristiano ocioso. Caso que no quisiere hacerlo así, es un traficante de Cristo. Estad alerta contra los tales. Se ve que habían aprendido bien la lección de Pablo. ¿No necesitará ser recordada también en nuestros días estas enseñanzas? En tercer lugar, Pedro nos motiva a servir en el poder de Dios. Leamos los versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos hablan de los dones espirituales, que son habilidades que Dios ha dado a los creyentes para capacitarnos para edificar a los miembros del cuerpo de Cristo en distintas formas. Debemos usar los dones con mucho cuidado. En estos dos versículos, Pedro incluye 4 principios sobre el uso de ellos. En primer lugar, usemos los dones. Pedro exhorta a que los creyentes seamos activos en el uso del don o dones que Dios nos ha brindado. Todos tenemos una habilidad para edificar a los demás. Algunas veces es el miedo el que nos detiene, o la pereza o la falta de un compromiso serio con el Señor. Si Dios nos ha dado un valor especial y no lo ocupamos, entonces somos malos administradores de lo que nos ha confiado. Recordemos que estos dones pertenecen a Dios y deben ser usados para provecho de su reino. Algunas personas muy conscientes de sus talentos creen que tienen el derecho de usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. Otras creen que no tienen ningún talento. A ambos grupos, Pedro se dirige mediante estos versículos. Él dice que todos tenemos algún don. Halle el suyo y úselo. En segundo lugar, hablemos según la palabra de Dios. El versículo 11 exige al creyente que cuide lo que dice cuando está sirviendo al Señor. Se nos exhorta que todo lo que decimos sea conforme a la palabra de Dios. La doctrina y las exhortaciones tienen que estar de acuerdo con la Biblia, así como la consolación, el ánimo, la dirección y la supervisión, las cuales han de ser acordes con el Espíritu y métodos que las Escrituras aprueban. Esta debe ser la guía para toda nuestra comunicación como hijos e hijas de Dios. En tercer lugar, sirvamos en el poder del Espíritu Santo. Significa que debemos depender únicamente del poder divino. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos reparte distintas habilidades, sabiduría y dirección para que seamos efectivos en el ministerio. Para que nuestro servicio en la iglesia dé buenos frutos, debemos dejar que Dios controle nuestras vidas para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Él es quien nos fortalece y el que da los frutos a cada uno de nosotros. En cuarto lugar, trabajemos para glorificar a Dios. Finalmente, Pedro dice que lo que debe motivarnos a servir al Señor con nuestros dones es buscar su gloria. Muchos cristianos han ejercido sus habilidades naturales y dones espirituales para ensalzarse a sí mismos, pero estos no son para nuestro beneficio, sino para el de otras personas y finalmente para que el Creador sea ensalzado. Examinemos lo que nos está motivando a servir a nuestro Dios. ¿Estamos quitando a Dios la gloria que solo se debe a Él? Como digno final, añade Pedro en el versículo 11, en la segunda parte, la gloria de Dios ha de ser en todo y por todo el último fin de todo lo que hacemos. Un distinguido profesor de ética cristiana en el Seminario del Sudeste en Texas, ya fallecido, decía en cierta ocasión: la vida es demasiado corta y solo vale la pena vivirla haciendo la voluntad de Dios. Pedro anima a los creyentes y a nosotros también a dedicar el resto de la vida que nos quede haciendo la voluntad de Dios. En medio de los temores y la incertidumbre en que estamos viviendo, debemos de mantenernos en contacto con nuestro Dios. Vivamos con la expectativa de que Cristo viene pronto, y el estar listo para encontrarse con Él implica crecimiento continuo en amor a Dios y a los demás. Es importante orar continuamente y también es importante llegar a los necesitados. Recuerde que sus bienes, su nivel social y su poder
no significan nada en el reino de Dios. Invierta su tiempo y sus talentos en lo que determinará toda una eternidad. La gracia que es multiforme, que nos ha sido otorgado por Dios, pues seamos buenos administradores de ella. No somos dueños, sino mayordomos de lo que se nos ha encomendado. No debemos menospreciarlo o usarlo egoístamente para nosotros mismos. Son para que Dios sea glorificado y que el cuerpo espiritual de Cristo cumpla su propósito. Les invito a orar, amados hermanos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra que hemos reflexionado en este día, Señor. Señor, ayúdanos a cultivar una vida que glorifique, que traiga la gloria para ti, Señor. Ayúdanos a ser creyentes sobrios, Señor, en medio de la incertidumbre, en medio del temor, Señor, podamos actuar de manera sabia y correcta como tú deseas, Señor. Ayúdanos a practicar el amor, Señor, que tú mismo has sido ejemplo para cada uno de nosotros, perdonando el pecado a nuestros prójimos, Señor. Asimismo, Señor, que nuestro servicio a ti, Señor, sea con mucho agrado, Señor. Que cada cosa que hacemos, Señor, sea para tu honra y gloria como hoy nos aconseja el apóstol Pedro, Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido el ejemplo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir tus pisadas, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo tengo en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo en todo me enseña. Gozo tengo en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, aunque solo ande yo. Ese gozo permanente que el Calvario nos logró. Gozo tengo en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz y la verdad. Gozo tengo en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día da poder, me
la gloria.